¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México, aquí cerquita, cerquita del Caribe mexicano, a unas cuantas horas de la ciudad de Cancún, el paradisiaco puerto mexicano donde ahorita se está empezando a reactivar un poquito la economía de aquel paradero turístico. Y bueno, aquí en Mérida todavía estamos en esos semáforos entre naranja, rojo, rojo, naranja, y así nos llevan las autoridades. Pero bueno, no podemos continuar con malas caras, ni mucho menos, al contrario, hay que sacar la alegría, por lo menos de tratar de disimular este gran problema. Y para nosotros siempre ha sido un placer poderles llevar a lo mejor de lo mejor del deporte, tanto nacional como internacional. Hablamos con muchísimos grandes deportistas, tanto boxeadores, atletas olímpicos, obviamente luchadores, futbolistas. Y bueno, hablar de fútbol es hablar de un tema que nos apasiona, pues tanto nuestro invitado del día de hoy como su servidor tuvimos el gusto de poder patearlo la pelota profesionalmente. Y bueno, aquí estamos, uno haciendo sus pininos en esta trayectoria de comunicaciones que es mi caso. Y bueno, hoy vamos a traer a nuestro querido amigo Tomás Cruz, que ya está aquí con nosotros, donde vamos a hablar de temas importantísimos de su carrera deportiva, de su amado, de su querido, bueno, que no se metan con el Atlante, porque el primero que va a saltar es nuestro querido amigo Tomás. Mi brother, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y noches allá en Florida. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Huguito. Gracias. Un saludo a toda la gente que sigue tus transmisiones. He visto varias y la verdad pues, ahora es un gusto que me hayas tomado en cuenta para estar en tu programa. Un gran saludo de verdad desde aquí, desde la Florida. No, hombre, al contrario, agradecidos nosotros a ustedes, que ustedes son los que dejan huella en el mundo del deporte y por eso existe Leyendas del Deporte, porque sin ustedes no podríamos hablar nada, al menos que nos dediquemos al chismerío de los actrices, actores y todo ese tipo. Eso ya es otra cosa, pero no. Aquí estamos, gracias a ustedes. Y bueno, mi querido amigo, realmente hablar del fútbol es algo, es un tema muy apasionante, nos cala, nos llega realmente muy fuerte, pero queremos conocer tu historia realmente. Eres de la Ciudad de México, te involucras al Atlante, eres campeón con el Atlante, tanto en ascenso como en equipo, como en la primera división, pero vamos a ir poco a poco, mi querido amigo, realmente, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Dónde fueron esas cascaritas del principio? Bueno, las verdaderas cascaritas empiezan desde los 3 años en La Pradera, en el Distrito Federal. Posteriormente, a los 12 años, nos llevan a Ecatepec, una colonia que se llama Izcalli Jardines. Ahí empiezo a jugar con muchachos de 17, 18, hasta de 20 años, teniendo 12 años. Y a los 14 años, un amigo, bueno, una persona me ve jugar y me dice, oye, ¿no quieres que te lleve a Pumas a que te pruebes? Y yo, pues no, o sea, no era como mi sueño en esa época. Yo jugaba porque me encantaba. Posteriormente me lleva a jugar a la Liga Española y en la Liga Española conozco a un muchacho que entrenaba con los Coyotes de Neza. Ese muchacho era novio de la prima de mi primo, era portero y me dice, hay una oportunidad para que juegues el torneo de barrios. Le dije, ok, pues estaría padre. Platiqué con mis padres, ya mis hermanos habían casado, quedaba mi hermanito Mauricio y yo en casa y me dice mi papá, pues adelante, si en un año no progresas, te regresas. Posteriormente, pues me da la oportunidad, voy, me pruebo en el campo 2 de la Deportiva, ahí donde están los hermanos Rodríguez, y voy, entreno 2 días, me ve un profesor que también acá en México es muy famoso, el profe Vargas, que después estuvo con Necaxa, y él es el que me da la oportunidad de jugar el torneo de barrios, en el 85 para ser exactos, y de ahí
soy campeón un 20 de noviembre justo en el Estadio Azulgrana, que bueno, yo siempre le había ido al Atlante. Soy campeón en ese estadio y ahí me ve jugar Miguel Marín, que en paz descanse, que era mi ídolo de niño de toda la vida. Él a los 5 días me lleva a entrenar al primer equipo, teniendo yo 16 años, a los Coyotes de Neza, y de ahí se viene todo lo que se hizo profesional. Posteriormente, Toño García compra Neza, Neza lo vende a Correcaminos, si no mal recuerdo, o a Tampico, y a mí me manda a la reserva de Atlante, porque yo estaba muy joven, cuando estaba la dupla La Volpe con Rafa Puente. Ahí me deja jugar unos partidos con la reserva y me dijo, no, tú no tienes nivel para reserva, te vas a segunda división. De esas segundas divisiones de carnicerías grandes, fuertes, y posteriormente Atlante desciende y ahí es donde me llevan a jugar con Atlante segunda división, ascendemos 90-91 y posteriormente pues primera división de Es Atlante. cuando nace el equipo Potros Neza, si no mal recuerdo. No, es el equipo de Potros Neza es un año antes de que Atlante descienda. Ese año antes es cuando está Vucetich, lo asciende, a ese equipo lo venden a Tampico y la mitad de ese equipo que te estoy hablando, Gutiérrez, Andrade, Salvador, Cantú. Chispa, Mario, ellos se van con nosotros a lo que era segunda división. Entonces, Vucetich se lleva a 2 o 3, pero se los lleva León, que posteriormente nosotros ascendemos, ese año León queda campeón. Ah, mira nomás, mira nomás. Y bueno, cuéntanos realmente cómo fue ese procedimiento. Nos los contaste así, alargado, pero realmente, ¿quién fue ese entrenador que se fijó más en ti ya en un equipo de envergadura, ya un equipo ya profesional? No importa que sea que estés en segunda o en tercera realmente, ¿quién fue el que te fue puliendo poco a poco? Porque en esas épocas tenías que llegar a pasar varios filtros para poder entrar al equipo. Sí, bueno, obviamente el profesor Vargas en Barrios me pedía para jugar en esa época, había central de reservas, que era el tercer equipo, posteriormente a la reserva, y él es el que me empieza a dar la oportunidad de jugar muchos partidos. Yo jugaba martes, jugaba jueves y jugaba domingos con la reserva profesional, o sea, jugaba 3 partidos a la semana. Él es el que me empieza a pulir, a decirme cómo pararme en la cancha, lo que eran los perfiles, cómo fildear una pelota, cómo definir, porque yo era delantero, posteriormente era volante por izquierda, tenía la facilidad de meter muchos goles a pesar de mi complexión que era muy delgada. Imagínate, yo debuto con la reserva con 42 kilos. Amigo, ¿qué te pasó? Bueno, tenía que embarnecer algún día, amigo. Y posteriormente, cuando subo a la reserva, ya directamente entrenando con el primer equipo, Miguel Marín, yo entrenaba con él, pero me mandaba también a entrenar una segunda sesión con el profe Moisés Figueroa y Torres Salinas, que ellos habían sido jugadores muy famosos en Toluca, que después se van a Neza y ahí terminan sus carreras y ahí mismo se quedan como técnicos. Entonces ellos son los que me dan la verdadera oportunidad de poder crecer, pero con Miguel Marín, que en paz descanse. Miguel Marín fue el que me dio esa oportunidad, ese último estirón para que yo pudiese sacar un poquito más del fútbol que yo traía. No te digo que yo fui un jugador increíble, no, fui un jugador de mucho esfuerzo, de diario a pulir para poder inclusive hasta centrar con la derecha, porque soy zurdo y centrar a derecha en esa época ni al camión, ¿no? Como vulgarmente decimos en México. Claro, realmente son esas historias que valen la pena recalcar, ¿no? La gente está acostumbrada siempre a ver a esos ídolos y más ahorita que pues se puso de moda unos años atrás a tener a compañeros, a Fabián Estay, Alex Aguinaga, tu compañero de equipo Félix Fernández, que precisamente está allá en Miami, en Florida,
y como que los ves y la gente dice, ah, son ellos, pero no solo son ellos, sino que hay muchos jugadores. Un equipo de fútbol no solo son 2, 3 jugadores, son 23, más cuerpo técnico, más aparte, como bien lo decía nuestro amigo que estuvimos platicando antes de entrar al aire, Pedro Masayesi, hay utileros, jardineros, los doctores, la gente que te prepara para que te saque un dolor muscular, toda esa gente para que pueda uno ejercer su trabajo prácticamente. Es correcto, es correcto. Muchas veces el aficionado se va exclusivamente con la cara que es el jugador, ¿sí? Van, lo reconocen por eso, por el pelo, que si se cortó aquí, que si se cortó la ceja, que si tiene un arete, el tatuaje, XX, pero la verdad, atrás de ese jugador o de esos 23 o en mi época que éramos hasta 30, ¿sí? Siempre había, ¿qué te gusta? Unas 20, 30, 40 personas atrás de nosotros. Un doctor que te daba la medicina, que te inyectaba, el masajista, el kinesiólogo, el utilero que te boleaba los zapatos, las vendas te las enrollaba, el que te daba el agua. Entonces, inclusive el jardinero, ¿no? Una de las personas para tener un campo en esa época, una azulgrana, la verdad, increíble. Todos los equipos que venían decían es que no es posible que un estadio tan viejito tenga una cancha tan preciosa, ¿no? Era de las mejores en esa época de los 90 en el fútbol mexicano. Bueno, hablamos del 3 de marzo, pero pues ese ya era otro rollo. Pero inclusive el Azteca no tenía gran grama, ¿no? Como decirlo así, como era el azulgrana. Entonces, mucha gente que está detrás de nosotros, ¿no? Que ahora le llaman el staff de un equipo de fútbol. En esa época teníamos tanta gente atrás que de verdad nos apoyaba y nos ayudaba como no te imaginas. Tan es así que en tan poco tiempo en el campeonato ellos también fueron partícipes de ese Atlante. Por supuesto, se merecen el reconocimiento también, querido amigo. Y bueno, no vamos a hablar de cosas malas, vamos a hablar de cosas buenas. Realmente, pues ya sabes, llegan muchos jugadores, unos del extranjero, otros son nacionales. ¿Con quién te caías bien? ¿Con quién realmente estuviste mucho tiempo pegado en esas épocas de futbolista, amigo? Mira, créeme que nunca tuve un problema con nadie, te lo puedo asegurar. Discusiones dentro de un partido o de alguna jugada X, pues es probable que tuve miles, pero de enojarme o algo, no, no, te juro que siempre me llevé bien con todos. Yo siempre traté de ser una persona íntegra, derecha, profesional, y te puedo decir, jugadores de mi época de 16 años, un Gallo García, un González China, un Killer, el Super Sordo Leiva, Rafa Bautista, Chucho Ramírez, Jaime Ordiales, César Flores, César Cervantes, jugadores que en esa época pues eran ya muy grandes, pero que les aprendí muchas cosas. Posteriormente, obviamente, pues empiezo a tener monstruos como un Wilson Graniolati, un Romano, un René Isidoro, un Harlem Medina, que me llevé de maravilla con todos, y yo créeme que no tengo uno en especial con quién sí o con quién no, con todos. Si íbamos a una reunión, yo iba con todos. Si íbamos hasta una cantina, que en esa época fue muy famosa, las cantinas VIP en México, también con todos, no con uno en especial, porque mi padre me decía, si vas a estar con un equipo tienes que estar con todos, no con uno o con dos o con tres, porque eso se ve mal, porque eso se ve hasta que para hacer grupos. Entonces, yo tuve esa fortuna de tener a mi papá, que a pesar de que no fue profesional, él leía mucho él leía mucho el Ovaciones y leía todo eso y me decía, no hagas esto, no hagas lo otro, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro. Entonces, uno en especial,
no te podría decir de verdad porque mentiría. Decirte, ah, mira, yo con Félix era con el que mejor. Mentira. Con todos, porque a todos los disfruté. Con todos disfruté cada viaje, cada camión, cada avión, cada concentración y con un sinfín hasta en las concentraciones, ¿no? Casi con todos, hasta con Campos, Hugo Sánchez, que tuve esa fortuna de tenerlos, conviví alguna vez en alguna noche en una habitación con ellos. Excelente, realmente excelentes anécdotas. Y bueno, un pequeño reconocimiento a tu señor padre, que en paz descanse, se nos acaba de adelantar en este viaje, se nos fue hace unos 2, 3 días atrás. Te hablé por teléfono para darte mi pésame, pero en ese momento, mi querido Tomás, ¿cómo se sentía tu señor padre de saber que su hijo era futbolista profesional de la primera división y que pues iba, como bien tú me dices, al lado de esos monstruos? ¿Cómo se sentía de ver de que pues, agarrar su periódico y poder ver el Ovaciones o el Esto y poder ver que pues, su hijo aparecía en las notas o en la foto y que pertenecía a un club tan importante como es el Atlante? Bueno, primero, gracias por las condolencias. Sí, desgraciadamente se nos adelantó mi padre el jueves y bueno, son cosas difíciles de la vida, pero la vida sigue. Te tengo un recuerdo tan maravilloso que la verdad me quedo con eso. Y respondiéndote tu pregunta, gracias de veras, Huguito. Y respondiendo a la pregunta mi papá nació en el 41. Él vio muy jovencito, a los 6 años, por primera vez a su Atlante campeón, 47. Posteriormente vio un descenso y un campeonato en el 77, 76-77, un subcampeonato contra Tigres, luego vio cómo descendió su Atlante, cómo nosotros tuvimos la fortuna de subirlo, 90-91, vio a su Atlante campeón, 92-93, y vio campeón a su Atlante en el 2007. Imagínate un atlantista de toda la vida haber vivido esas cosas, esas anécdotas, esos campeonatos, y que su hijo hubiese estado ahí. La verdad, yo veía cómo gozaba mi papá. Mi papá era de subirse a la reja, como lo hacen en Argentina. Mi papá se subía y le valía. Mi papá gritaba, mi papá silbaba, mi papá echaba porras, iba, se divertía, lo disfrutaba tanto que cuando salía yo de los partidos y les daba el abrazo, mi papá ya ni voz tenía. Entonces imagínate cómo poder sentir los colores y que su hijo esté ahí. La verdad, yo que lo vi decía, wow, mi papá es entero en todo esto, ¿no? Pero sí veía también cómo sufría cuando perdíamos, cómo sufría cuando el Atlante se iba. Entonces, ahora que cuando se fue a Cancún, me dijo, no le voy a ir más a ir al Atlante, porque se lo vuelven a llevar y lo vuelven a despedazar. Pero el sábado que juega el Atlante, así medio escondidas, iba y veía el partido en la casa sin decir absolutamente nada, porque no podía él dejar de ver a su queridísimo Atlante. Y tan es así que ahora que se nos fue hasta con la playera del queridísimo Atlante. No, hombre, que Dios lo tenga en su gloria. Un atlantista más, tenemos a un aficionado más ahora desde el cielo portando la playera del querido Atlante. Y bueno, del Atlante vamos a hablar ahorita, mi querido amigo. Ya conoces el fútbol mexicano. No hay, bueno, creo que coincidimos en lo que pensamos de la Liga Mexicana de Fútbol y más sus dirigentes. Pero al Atlante, ¿cómo podría yo buscarte esa palabra correcta? La han, pues ahora sí como que prostituido. Un rato acá, un rato allá, un rato por acá, regreso otra vez, cambiamos de dueño, siempre no, mejor acá, no, que siempre mejor no, nos vamos para allá. Y desafortunadamente en una liga profesional como la mexicana, donde se puede hacer cualquier cosa siempre y cuando seas del club de Toby, el club de los amigos, porque obviamente eso si lo hace un equipo pequeño,
un Lobos WAP, por decir, no pasaría lo que pasa como Morelia, como puede pasar con Atlante, como puede pasar cambios de dueños así sin... Bueno, ya sabes cómo es esta cosa, ¿no? ¿Qué imagen tienes ahora del fútbol mexicano? ¿Cómo ves a tu Atlante? Vamos a hablar por épocas, de los 90 al 2000. ¿Cómo viste esa transición realmente? Mira, yo tuve esa fortuna, te lo vuelvo a repetir, de estar en un equipo de muchos jovencitos de 18, 19, 20, 21 años, ascender a primera división. En esa época, de los millones, de los 3 ceros que nos quitaron, en esa época tenía los 3 ceros, nos prometieron dar, en esa época, creo que eran 50 millones de dólares, no, de pesos, y no nos dieron nada, que porque estábamos ya en el escaparate. Pero, Posteriormente... pero ¿quién lo dijo? ¿El club o la liga? No, Toño García, porque Toño García ya estaba dentro de lo que era la federación, ¿sí? Entonces, cuando eres campeón de primera, te vuelven a prometer nada. Entonces, ahí empieza todo ese manoseo del que tú hablas. Si los dirigentes desde esa época, de los 90, no te puedo decir de los 80, 70, porque yo no estuve ahí. Yo estuve a partir de los finales de los 80, con 90 hasta el 2002, que fue mi último año. Ahí es donde viene toda esa, de esos malos manejos que se vieron tanto de la federación con los mismos clubes, ¿sí? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos técnicos tú crees que hay registrados en la Federación Mexicana de Fútbol? ¿20,000? Yo creo que son muchos, ¿no? ¿10,000? ¿15,000? Ok, y nada más hay siempre 50, 60 técnicos dirigiendo. Ahí es donde está todo ese menjurje, todo ese tipo de cosas raras, todo ese tipo de cosas que todos sabemos. Desgraciadamente, yo no tengo unas pruebas para decir, yo lo oí, sí lo oí, yo lo vi, sí lo vi, pero no tuve una cámara ni tuve algo como para filmarlo. Pero ellos saben perfectamente toda la pudredumbre que tienen desde los años anteriores a estos 2000, ¿sí me explico? Entonces, ahora tú lo ves que el promotor tal, que el promotor pues no, que supuestamente la FIFA decía que tenían que tener ya un curso. Yo sigo viendo los mismos de años, los de antaño, ve lo que le pasó ahorita a León, lo que le hicieron a la UDG en su momento. Eso es una pudredumbre tan grande que te juro de veras y te lo digo honestamente, yo ya no veo fútbol desde hace 3, 4 años de primera división, desde que se van a mi Atlante. No, te invito a que veas la Liga Premier. Es la única que yo veo. Bueno, fíjate, esa es la que voy a empezar a ver de en adelante. ¿Por qué? Porque ya esa pudredumbre que yo vi, que yo estuve ahí, la verdad no. No, ¿por qué? Porque a final de cuentas tú como mexicano, ¿sí? Tú ganabas 5 pesos. Llegaba un argentino que ni jugaba y se llevaba 200, 300 pesos más que tú. Te estoy hablando en millones, te estoy hablando en pesos, ¿sí? A mí me trajeron un Moller, me trajeron a un Víctor Cosío, me trajeron a un XX y siempre terminaba jugando yo por 25,000 pesos y ellos llevándose más de 1,000,000. Fue cuando le dije a Toño, te vas al carajo, aquí se va y me voy. Y no voy a jugar más en ninguna parte. Me fui a jugar a primera A, no hombre, ahí me llevé muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque ahí es donde de verdad estaba el dinero, donde de verdad ahí, no tanto el dinero, sino por lo que tú eras como futbolista. Ahí sí vieron lo que significaba y lo que valía Tomás Cruz. Entonces, ahí fue donde dije, primera división, jamás me vuelvo a meter, jamás vuelvo a regresar. ¿Por qué? Por lo mismo, por la pudredumbre que siempre ha estado ahí, la verdad. Y eso es, te digo, de los 90 a los 2000 es donde yo estuve. De atrás o lo de ahorita, pues ya no hablo porque la verdad todos sabemos lo que es. Claro, por Corrupción. supuesto. No podemos taparle el sol con un dedo, mi querido amigo. Sabemos lo que pasa. Pareciera como que la Federación Mexicana de Fútbol realmente, como si fueran esos partidos políticos que se dedicaban a transar así, a
a diestra y siniestra, así en la cara de nosotros, y nosotros como, ahora sí, como decimos acá, como bobos viéndolos nada más y aplaudiendo todo lo que ellos hacen. A final de cuentas, ellos son los dueños del balón, ellos son los dueños de toda la situación que se está viviendo en nuestro fútbol mexicano. Pero realmente las nuevas generaciones, esta nueva camada de muchachos, te me fuiste por el video, ya regresaste. Perdón. Esta nueva camada de muchachos, esta nueva generación que piensan que, pues, como que están actuando en lo correcto, pero nosotros somos de la vieja escuela y sabemos lo que siempre han hecho realmente. Y cada vez las cosas se complican más y más, cada vez la cosa es peor, cada vez es más denigrante, es más negro, es más oscuro ver la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, siempre pagan los platos rotos lo que es la selección mexicana de fútbol. Pero en una ocasión, platicando con nuestro querido amigo el Negro Santos, me decía, no olvides, Hugo, no olvides de que la prensa mexicana es partícipe también de toda esta podredumbre que hay. Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, te pongo esto, te pongo lo otro, te pongo en tabla, te pongo en la portada, pero con tu moche. ¿Por qué no tenemos jugadores jóvenes que estén sobresaliendo? Porque están los extranjeros. ¿Y quiénes son los que traen el dinero? Los extranjeros. ¿A quiénes les dan más dinero? Al extranjero. ¿Sí? Entonces, cuando una corrupción viene desde la FIFA, ¿qué te puedes esperar en México si es uno de los países más corruptos que existen en todo el mundo? Por supuesto. ¿Sí? Los mismos directivos saben perfectamente que un jugador que traen de 1 millón y lo ponen en 10 millones, pues ahí está el caso de Cruz Azul. No nos vamos tan lejos. ¿Sí? Tú hablas de una como prostitución, claro que es una prostitución legal o ilegal. Estamos en México, todo se puede. En el país del que todo se puede salir adelante y se pueden hacer cosas turbias, chuecas, eso es nuestro fútbol mexicano. Y no es por hablar mal del fútbol mexicano. El fútbol mexicano ha dado grandes cosas, tenemos grandes jugadores, pero ojo, jugadores, más no directivos, eso es completamente diferente. Que se han roto el alma para representar a nuestra selección en los mundiales, sí, pero tampoco podemos decirles wow, porque tampoco ha pasado nada. Seguimos desde el 94, porque en el 86 fue en casa. Tuvimos todo a favor. En el 90, casos de los cachirules que la nueva generación todavía no lo sabe, que hay que explicárselo también. Desde el 94 hasta el 2018, México ha participado. Bien, qué bueno, se aplaude, pero tampoco pasa absolutamente nada. He estado en Costa Rica, donde Costa Rica ven a México como el top, como el estandarte, como que son como el peso pesado, como si fuera el Brasil de la CONCACAF. Pero le dije, ojo, mientras ustedes ven desde aquí abajo a México, ustedes han hecho a nivel selección lo que México no ha hecho en su historia. Entonces, ojo realmente, no es hablar mal de nuestro fútbol mexicano, ni tampoco soy anti-mexicano, al contrario, me encantaría que nuestro fútbol, creciera, así como los estadios de fútbol. Y eso es lo que voy a hablar en este momento ahorita, mi querido Tomás. Hace unos años atrás, tú bien sabes que la Federación Mexicana, otra vez nuestra querida Federación Mexicana, mandó a inspeccionar todos los estadios de fútbol de la Liga de Ascenso. Te lo digo porque tú fuiste parte de los Venados de Yucatán aquí en Mérida y sabes perfectamente y conoces perfectamente bien el estadio pues hace poco estuvimos, bueno, no hace poco, hace unos añitos estuvimos juntos en una cascarita para rendirle tributo a nuestro querido Efraín. A don Efraín, y realmente conoces el estadio perfectamente muy bien. No fue avalado por falta ya sabes, la Federación Mexicana de Fútbol saca, ahora sí, son como magos, sacan al conejo del sombrero prácticamente, ¿no?
y no fue avalado por alguna de las cosas si pudiera ascender el equipo de Venados de Yucatán a primera división. Por la capacidad, que porque no hay palcos, que porque bla, 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 y bla, bla, bla. Cuando el Cruz Azul ni estadio tiene. Y bueno, hace unas semanas sabes perfectamente bien lo que sucedió con el León. Y si no lo sabes, te lo digo, el León no tiene estadio de fútbol. Entonces, el señor Cermeño ya lo recuperó. Ya lo recuperó, pero realmente eso es un problema legal que no es de ahorita. Un problema legal en México dura años. Entonces, quiere decir que la Federación Mexicana de Fútbol estaba enterada de que el Club León no tenía estadio y que su estadio estaba en una disputa legal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Volvemos otra vez al Club de Toby, mi querido amigo. Sí, mira, todo viene de una disputa y que es arrendado por este tipo que se fue que lo metieron a la cárcel. Se me fue su nombre. Ahumada. Ahumada. Entonces, supuestamente los estatutos dicen que si un estadio está en litigio, no se puede utilizar. Perfecto, ahí me estás dando la razón. No tiene estadio el Club León. No. Y segundo, ahí te viene. ¿Quién le va a pagar todo lo que sacaron de ese estadio a partir del litigio que tuvo el señor Cermeño hasta que ahorita lo tiene? Porque aparte se lucró con ese estadio. Televisoras, lo que dicen las playeras, ¿sí? Los partidos, los esquilmos, todo lo que se vende. Son millones y millones y millones. ¿Quién le va a retribuir ese dinero a ese señor? La federación, ¿no? La federación hace así, mira, tu problema, sácalo y adelante. ¿Por qué? Porque esa es nuestra gran Federación Mexicana de Fútbol. Exactamente, pero ¿tú crees realmente que vaya a pasar algo con ese equipo cuando sabemos de que es poderoso mira, ese equipo? Bien sencillo, le va a decir, ¿qué te gusta? Dame $10 millones y quédate con tu estadio. Te lo rento. ¿Tú crees? Lo más triste de todo esto es no va a pasar nada. Son palabras, son 5, que la federación a final de cuentas va a hacer lo mismo que ha hecho toda la vida. ¿Qué beneficio tengo yo? A ver, señor tal con señor tal. ¿Qué beneficio tengo en todo esto? No tengo beneficio, discúlpenme, no hay estadio. Si el señor dice, ok, yo se lo voy a rentar ahora a partir de este momento, bueno, arréglense ustedes y adelante, prosigamos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando hay algo importante, la federación es el primero. A ver, dígame, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando no, se pone los lentes negros y dice, no sé nada. Esa es nuestra famosa Federación Mexicana de Fútbol. No se mete más en problemas con gente que no le va a redituar absolutamente nada de dinero. Y esa es la realidad. Lo siento por el señor, pero a final de cuentas digo, qué bueno que haya rescatado su estadio, su patrimonio, todo lo que ha perdido con el litigio, con gente que de verdad a final de cuentas son poderosos, porque tienen de dónde. No sé si el señor tenga o no tenga, no sé, pero a final de cuentas la federación se lava las manos. Y eso, la verdad, es nefasto en nuestro fútbol. Es un duelo de poder a poder entre poderosos realmente, y es que si te llegas a dar cuenta quiénes son los dueños de los equipos, pues son cementeras, cerveceras, televisoras, tanto Televisa como TV Azteca, del grupo Pachuca, que viene pues junto con el señor Carlos Slim, es un tridente lo que hay allá, súper poderosísimo, con equipos tanto en Chile, en Argentina, en España, 2 en primera división aquí en México, más en la Liga de Ascenso. Bueno, realmente es un duelo de poder a poder, pero nos estamos desviando del tema de nuestro querido Atlante. El Atlante han hecho y deshecho, como la Federación Mexicana de Fútbol ha hecho nuestra Liga de Fútbol,
lo que han querido. Y bueno, tú tienes tatuado el color, los colores azulgranas en tu corazón lo veo en tus publicaciones y te desgarran las vestiduras cuando las cosas están mal, cuando critican precisamente al Atlante sin conocimiento y causa prácticamente, ¿no? Pero realmente, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo has visto desde esa huida cobardemente hacia Cancún? Mira, vamos a decir la palabra. El paro que tuvo Toño García en ese momento con el famoso Cuchonal, el mismo capo del Güero Burillo, que él no daba la cara, él no daba nada por lo mismo, pero es un capo, igual que los otros 4, porque Raimundo Palacios, Toño García, Cuchonal y el mismo Güero Burillo, pues le echaron la culpa a la gente que no iba al estadio. ¿Cómo ibas a ir al estadio cuando te empiezan a vender a todos tus referentes? Yo haría una pregunta. Siempre se habló que Atlante no tenía dinero, que Atlante no producía dinero, que no tenían para pagar, desde que yo jugué. Nunca nos pagaban a tiempo, nos quedaban a deber, bla, 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 bla. Pero yo pregunto, ¿dónde quedó esos 8 millones de dólares cuando vendieron a Luis Gabriel Rey? ¿Dónde quedaron los 8 millones cuando vendieron a Vilar? ¿Dónde quedaron los 6 millones cuando vendieron al Chícharo? ¿Dónde quedaron los 10 millones de dólares cuando vendieron a Chamagol? O sea, ¿qué lista quisieras que te diera? Te estoy hablando de los referentes, más no de los otros que también 2 millones, 1 millón, esto, y que no tenían dinero. Entonces, ahí empezamos con toda la mala leche, los malos manejos de esos grandes directivos que tuvimos de antaño, los 4 que te mencioné, se los llevan a Cancún. ¿Por culpa de quién? De la gente. Eso es indignante, de verdad, en serio, lo sigo diciendo y lo voy a repetir toda mi vida. Es indignante que unos directivos que se hayan robado todo lo que se robaron digan que la gente es la culpable porque no iba al estadio. ¿Cómo vas a ir a un estadio cuando un equipo se está yendo a segunda y todos tus referentes ya no están? Se lo llevan a Cancún. Ok, se lo llevan a Cancún. O sea, es Obviamente. para replay, mi querido Tomás, ¿eh? Realmente No, es para, la peor excusa del mundo. Me voy por culpa del aficionado, del hincha, del que va y gasta el dinero, del que siempre compra playeras, está pendiente de su equipo. exacto, ahora ahí te va. ¿Tú crees que con la experiencia, digo, es como la familia Peluche, ¿no? Dice que no, esa niña no es normal. Toño García y sus secuaces se fueron a segunda división cuando se los llevaron a Querétaro. Y estábamos a 2 horas. Ahora imagínate hasta Cancún. ¿Cómo carajos no vas a saber que si te lo llevaste a Querétaro se fue a segunda y no iba la gente en el azulgrana? Pues menos iban a ir a Querétaro cuando el equipo no es de Querétaro. ¿Cómo carajos vas a saber que van a llevar gente en Cancún? Obvio, el primer año, conociendo Cancún, sabes que no es lo mismo jugar en la capital, a la altura, que jugar a nivel del mar. Cuando eres nuevo de la capital y vas a nivel del mar, te mueres, te ahogas por el calor. Claro. Ese año es campeón Atlante, pero pregúntame los siguientes años, ¿ni calificar? Claro que no. Y después hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, empiezas a vender, jalar, dinero. No quiero pensar que entonces se lo llevaron para lavar dinero. Para No las quiero pensar Bahamas. mal. No quiero pensar la gente de Cancún, el mismo gobernador. Bueno, yo soy un poquito mal pensado nada más, pero no creo, o sea, no creo que hayan hecho todo eso. Pero bueno, después de ahí el equipo se va a segunda división, ¿sí? Y resulta que no lo pueden traer que porque los gastos, que porque... ¿Qué gastos vas a tener si en Cancún los estás metiendo a los hoteles, los estás metiendo a las concentraciones? Yo creo que un hotel de México es mucho más barato que un hotel de Cancún. Claro. ¿Me explico?
Entonces empiezas a ver todas esas excusas tontas, porque no encuentro otra palabra, tontas, para no decir una groseriota, que saber que si te lo traes a la capital, mínimo, vas a tener 10, 15 mil personas cada 15 días en ese estadio, mínimo. Y con el morbo de volverlo a traer a la capital, con el morbo de decir el Atlante regresa a su cuna, que es el DF, con tanta gente. Ahorita por la pandemia y quieren llevar gente, pues no vas a llevar más que la controlada. Pero acuérdate de mí, Huguito, el día que nos permite esta pandemia, todo esto, el primer partido que nos dejen ir, el estadio va a estar lleno. Y no va a ser nada más ese partido, todo ese torneo va a estar lleno ese estadio. Esperemos que este señor, que se lo acaba de llevar el señor Escalante, de verdad vea lo que es el significado de un equipo tan grande, que es el Atlante en la capital, que hasta el América, que hasta los Pumas, de verdad, Huguito, te lo digo sinceramente, tiemblan con un equipo como es el Atlante. Porque el Atlante tiene... perdón. Digo, por lo menos, Tomás, ya hizo lo primero, que es regresar al club a sus orígenes. Claro. Tú lo ves en las redes sociales, cuántos miles y miles y miles de atlantistas hay en las redes sociales. Yo no digo que sea a lo mejor la comparación como el América, que arrasa multitudes. Mira, el Atlante es el Atlante y siempre va a ser un equipo indispensable en la capital. Eso sí me queda claro. Porque el Atlante deja que pasen estos 3 años y pueda ascender. Acuérdate de mí, Vito, que Dios nos preste para ver ese Atlante nuevamente, ya no de los 90, sino de los 2000, que va a ser referente en una liga tan importante, porque se necesita equipos como ese. Cuando el León estaba en segunda y regresó, es un equipo que debe estar en primera. Un Tampico tiene que estar en primera. Unos Leones Negros tienen que estar en primera. Recuerda esos equipazos de los Leones Negros, de los negros, de todos esos de los doctores que les llamaban Ríos, son indispensables para una liga. Ahorita, ¿quién tiene más lana? Mazatlán, llévalo, porque la misma federación dice, queremos dinero, necesitamos dinero. ¿Sí me explico? Quitas a un equipo tan grande como Morelia, que es indispensable para traer a un equipo de Mazatlán. ¿Por qué? ¿Por tener dinero? De verdad, qué triste de verdad. Pero bueno, como tú dices, ya nos desviamos un poquito. Es Atlante, créeme que el Atlante es indispensable en una liga, de verdad, en serio, no porque lo diga yo, porque porque lo ves con el día a día, que un Atlante debe de estar en los mejores lugares, porque es un equipo de más de 104 años en nuestro fútbol mexicano. Sobre todo esa gran historia que tiene el club atlantista, y como bien lo dices, no podemos mal pensar realmente. No sé por qué habrán ido a Cancún, no sé por qué hay un equipo en Mazatlán, como tampoco hay un equipo en Tijuana, cuando en su momento realmente decía, no, ¿cómo vamos a ascender al equipo de Venados de Yucatán? En su primera temporada, en la 88-89, hubo cosas tan raras allá que el doctor Codesal, que era Arturo Bricio Canter, que fue el árbitro del partido, después de muchas cosas se dijo, bueno, Pichojos Pérez, que era el entrenador del Club Venados, está prácticamente congelado, no puede dirigir, nunca más volvió a dirigir el Pichojos Pérez, está congelado. Las cosas, todo fueron a favor del Atlante, por obvias razones, por sus dueños, pero porque decían que Yucatán era una franquicia muy lejos, demasiado lejos, para que sea parte de la Liga Mexicana de Fútbol. Y años después vemos a un Atlante en Cancún, a un Xolos de Tijuana, allí, ahora sí que allá en la mera frontera con San Diego, curiosamente los dueños, el dueño, sabemos quién es el gran empresario de los casinos,
pero uno no puede pensar mal, y menos a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Te imaginas Cancún, Mazatlán, Tijuana? Ah, por favor, y todo es money, 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 y si desciendes no hay problema, tú me pagas unos cuantos cientos de millones de pesos y vuelves otra vez a estar en primera división sin ningún problema. Algún día nos van a tocar, por ese dinero, vamos a tener un equipo en Los Ángeles, o aquí en Florida, o en Texas, en nuestra Federación Mexicana de Fútbol. No lo dudes, es muy probable. Pues sabes perfectamente bien por qué no hay ascensos y descensos. Eso lo sabe hasta el grandísimo José Ramón Fernández, que se jacta de decir que es el mejor periodista deportivo de México y bla, bla, bla. Sabe perfectamente para hacia dónde va todo este rollo. En 2026 se viene la Copa del Mundo, donde va a estar Canadá, Estados Unidos y México. Y bueno, están como que compitiendo esos tres países para que lo mismo pase. Obviamente en Canadá no hay primera división, en Estados Unidos se maneja un tipo de fútbol donde yo participé muchos años en la MLS, pero tampoco hay, no hay ascensos, no hay descensos, no existe nada de eso. Fuerzas básicas a lo mejor ya se está empezando a manejar, pero en mi época, en nuestra época no había fuerzas básicas, o sea, por favor, por el amor de Dios, no había fuerzas básicas. Y nosotros que tenemos un fútbol... Hay una liga de segunda división. Bueno, pero es completamente diferente a lo que es Sí. No, sí, la MLS. Aquí sí. tenemos, tenemos quinta, cuarta, tercera, segunda Premier, tenemos ahora la liga de expansión, que como le llaman a la liga de ascenso, y la primera división, y esas 6 están directamente a la Federación Mexicana de Fútbol. En Estados Unidos es la MLS y paremos de contar. Que sí existe otra liga, pero no está como la MLS. Entonces, es un despapalle completamente todo esto, mi querido amigo. Y bueno, parece ser que Atlante, ahí va, está jugando actualmente cerca del Palacio de los Deportes, si no mal recuerdo. En el estadio, lo que era el estadio del Cruz Azul, que antes era el nuestro, el Azulgrana, el que está al ladito de la Plaza de Toros México, ahora nuevamente rebautizado como Estadio Azulgrana, Ciudad de los Deportes. A final de cuentas, el estadio se quedó porque prácticamente sacaron al Cruz Azul de allá porque dijeron que iban a hacer un centro comercial y un hotel y no sé qué tanta cosa, pero a final de cuentas Atlante regresa a sus orígenes. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves eso? Realmente en 2 años pues no va a haber ascensos, o sea, en 2 años no vamos a ver al Atlante en primera división. Sí, es correcto. Inclusive acabo de leer una nota el miércoles de la semana pasada que los dueños del estadio ya no van a hacer el centro comercial, ya están llegando a un acuerdo para de 5 a 10 años poder rentar ese estadio para el Atlante. Y bueno, pues esa es una noticia increíble para todos nosotros los atlantistas que estando en México lo tenemos muy cerquita el estadio para poder ver partidos. Y lo de Atlante, sí, lo que a mí me agrada ahora es que es un equipo totalmente nuevo, un equipo con muchos jóvenes, que bueno, un amigo me estaba cotorreando el otro día y me decía pura pedacería, ¿no? Como vulgarmente decimos en el argot futbolístico. Pero sí, efectivamente le dije, es pura pedacería, pero son esos jugadores que queremos nosotros, de entrega, de corazón y producto de gallina. Entonces, con esas 3 cosas, siendo atlantista y el amor a la playera, que es la azulgrana, podemos llegar muy lejos. En 2 años, tú teniendo una base de jóvenes de 18, 19, 20 años, van a tener 22, van a tener 20, 21, 23 o hasta 24. En 2 años, teniendo una buena base, trayendo buenos jugadores, trayendo nuevamente toda esa mística que refleja siempre el atlantismo, el Atlante, yo creo que para el año que haya ascenso, tenemos muchas posibilidades. Que le tengan mucha paciencia a Mario García. Mario García, créeme, independientemente que sabe todo lo que significa el Atlante, el atlantismo, es el único técnico en esa división preparado
¿sí? No quiero menospreciar a los demás técnicos, no, que quede claro. Pero él es un estudioso, créeme. Se desvela, va, viene, ve videos, haz de cuenta un La Volpe chiquito. Entonces, esa categoría, de esa división, tanto que de verdad, con un equipo que tiene 3 meses que empezó a entrenar, que empezó a hacer su escauteo de jóvenes, y esos 25, 30 que tiene, no tienen más de 2 meses, o bueno, sí, casi 3 meses juntos, para hacer lo que está haciendo, estar en tercer lugar general. Yo creo que está haciendo las cosas bien. Entonces, si nos vamos a esa mística de ese Atlante que tenemos ahora, de verdad, créeme, Huguito, que en 1 o 2 años este equipo va a dar mucho, mucho de qué hablar. Y qué bueno, realmente, porque tanto la Liga Mexicana de Fútbol necesita a sus equipos históricos, y uno de esos es precisamente el Atlante, como también has dicho una gran verdad, a los Leones Negros, a los Correcaminos, al propio Tampico Madero, equipos que ahí siguen deambulando realmente por malos manejos. Ahorita parece ser como que ya lo vuelven a retomar otra vez, y desgraciadamente es una época donde el deporte pasó a segundo plano y todo es billuyu, todo es money, 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 y bueno, ojalá que entre todo eso se percaten y se den cuenta de que también un equipo de fútbol puede producir dinero al mismo tiempo con el deporte. No solo es hacer, hacer, hacer y dejar que el equipo se hunda, como ha pasado precisamente con nuestro equipo, el Atlante. Mi querido amigo, hablar del fútbol sabes perfectamente que es una pasión que traemos en la sangre. Después de tu retiro, ¿qué ha sido de tu vida, mi querido amigo? ¿Por dónde te andas? Ya sabemos que estás en Florida, pero ¿a qué te dedicas? ¿Qué has hecho para que la gente, los fans del Atlante, la gente que te ubica perfectamente bien, sepa dónde está nuestro querido Tomás Cruz? Gracias. Sí, mira, después de retirarme en el año 2000, que fue mi último año en los Lobos de la UAP, ahí seguí vinculado al fútbol unos años. Fui auxiliar técnico del Gallo García, segundo auxiliar, después fui secretario técnico de los Lobos, después fui técnico interino, dirigí 26 partidos en los Lobos. Posteriormente me voy a Guadalajara, allá nace mi segundo hijo, bueno, mi niña, en el 2002, si no mal recuerdo. Posteriormente, Martín Salcedo, que era portero de nosotros en Yucatán, trabajaba de entrenador de portero del Atlante cuando Atlante estaba en esa. Habla algunas cosas con Miguel Herrera de mí, me invita a participar con Acapulco. Ahí estuve 2 años también. Ahí también estuve de auxiliar técnico de varios técnicos, del Cali Guzmán, de ¿cómo se llamaba este técnico? Se me fue el nombre ahorita lo recuerdo, Miguel Ángel Gómez. Miguel Y Ángel posteriormente Gómez. También dirigí casi 40 partidos ahí, yo sin tener el título, la verdad, como técnico interino, y me quedé con el equipo, lo salvamos del descenso. Posteriormente no hubo paga, como siempre, Toño García, Raimundo Palacios hicieron de las suyas, me quedaron a deber muchísimo dinero, y dije, hasta aquí queda el fútbol, no quiero saber más nada. Posteriormente me invitan a participar en el Poder Judicial. Tuve equipos en el Poder Judicial, los entrenaba, los llevaba a sus partidos, con jueces, magistrados, y hasta que un día me invitaron a participar en una academia en Atlanta. Ahí estuve casi 3, 4 años, venía a México, regresaba otra vez, y un día decidí probar suerte aquí en Florida. Pero aquí en Florida fue desgraciadamente para mí, afortunadamente para mucha gente, aquí vino el equipo de la MLS, que es el equipo de aquí de Orlando City, y acaparó tanto a los jóvenes, tanto a los papás, las academias, que todos los que quisimos poner una academia acá, pues fue imposible.
fue imposible. Yo dejé de entrenar niños y me dediqué a llevar a paisanos a sus trabajos. Entonces ahora yo me dedico, haz de cuenta, hay que llevar 10, 12 trabajadores a tal lugar, yo los llevo, en la tarde voy por ellos, regreso, los llevo a su lonche. Entonces es a lo que me dedico ahora, a ayudarle a los paisanos a que tengan un trabajo, buscarles trabajo y posteriormente hasta llevarlos, traerlos a que trabajen con la gente. Es más que nada lo que hago ahora aquí en la Florida. Excelente, realmente estás desvinculado por completo del fútbol nacional, no te interesó ver ya más nada por obvias razones y bien justificadas. Y bueno, realmente qué placer poder verte, amigo, después de hace un tiempo que no coincidíamos. Y bueno, me tomé la libertad de hablarte por teléfono y poderte invitar a este programa que lo hacemos con mucho cariño para toda la gente que le gusta el deporte retro, que recuerden realmente a las leyendas, cómo fueron sus inicios, qué opinan de sus equipos, qué hacen, qué hay de un antes y un después de aquel deportista y sobre todo tu caso, mi amigo, muy particular porque nos une una gran amistad de hace muchos años. Estoy muy agradecido por tenerte aquí con nosotros. Realmente es un placer siempre dialogar de fútbol, de hablar temas para que la gente piense que no soy solo yo el que habla mal de la Federación Mexicana de Fútbol. No, al contrario, créeme que, bueno, el eslogan que tienes es leyendas del fútbol. Yo, la verdad, te soy sincero, no quiero pecar de petulante, ni mucho menos, pero no sé si soy una leyenda o tengo una historia, sí, pero leyenda, hay muchos que sí son una leyenda, la verdad, como dice tu eslogan, leyenda del fútbol, pero yo, tú sabes que soy tu amigo, en el momento que me requieras, a la hora que me requieras, siempre estaré a tus órdenes. ¿Por qué? Porque en primero nos une, como tú dices, una gran amistad. Segundo, somos unos amigos de muchos años. Y tercero, para que la gente también sepa muchas veces cosas que no se dicen, cosas que muchos no se atreven a decir. Y la verdad, no estoy diciendo ninguna mentira. Eso sí, me caracteriza caracteriza a Tomás Cruz, que nunca va a decir una mentira de todo lo que se vivió, de todo lo que vimos, escuchamos, porque la verdad a veces la gente, inclusive en estos años, 2020, sigue mintiendo, como es la Federación Mexicana de Fútbol. Y con esa me quedo. Gracias por la invitación, Huguito, y estoy a tus órdenes cuando gustes, amigo. Y un saludo a toda tu gente que te sigue, a toda tu gente que te lee de Leyendas del Fútbol. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Hoy tuvimos a un grande del fútbol nacional con su queridísimo club Atlante. Mi nombre es Hugo Rosas y esto es Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.